Sí, Estamos Sí, felices de claro. poder estar juntos con nuestros hermanos y el deseo y el anhelo de nuestro propio corazón es un día encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. Esta mañana quisiera ver dos hombres que después de ser transformados a través del poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo, fueron usados en una manera poderosa. Pero fue el Señor Jesús que lo dijo: ustedes pueden hacer estas mismas obras que yo hago, este, las pueden hacer aún mayores. Y por eso nuestro pueblo, nuestra iglesia, puede hacer cosas grandes para la honra y gloria de Dios. Y estos dos hombres llegaron un día a ser tocados y transformados por el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios allá en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 17 y 18. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios tocó a través del Espíritu Santo estos dos pioneros, que tengo la esperanza y la fe en nuestro Creador, y yo creo que todos los que estamos aquí quisiéramos también contemplarlos, verlos, preguntarles algunas de las cosas que hicieron ellos cuando estuvieron acá, porque uno los admira. El primero de ellos es Pedro. Pedro fue el que negó a Jesús y fue duro cuando negó al Señor Jesús, pero llegó a ser tocado a través del Espíritu Santo para que él fuera transformado y cambiado. Y cuando fue transformado y cambiado, este hombre hizo cosas semejantes a las de Jesús. Jesús levantó a un paralítico después de tantos años. Jesús hizo tantas cosas, pero Pedro hizo lo mismo. Y mire lo que dice el libro de Hechos. Un día Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la reunión, a las 3 de la tarde. Dice, y había ahí un hombre, dice, paralítico. Y este hombre vino y le pidieron, cuando vieron a Juan y a Pedro entrar al templo, vea qué interesante es cuando una persona tiene a Cristo, ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, el anhelo de uno es encontrarse ¿dónde? En el templo, porque en el templo se encuentra uno con Jesús. Y ahora ellos van al templo, a la oración, a encontrarse con Jesús. Y si ahí encuentran a este hombre mendigando, pidiendo ser alguna monedita, porque esa era su manera de ser, lo llevaban ahí. Pero ahora viene Pedro y le dice, y cuando Juan dice, junto con Juan, Pedro fijó los ojos en él y dijo, míranos. Y él estuvo atento esperando a recibir algo. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué declaración más hermosa es? Aquel hombre que había negado a Jesús, aquel hombre que había tiempito antes se había apartado, pero en un momento oportuno fue tocado por Dios, por a través del Espíritu Santo, y él se arrepintió. Y ahora Pedro está haciendo la misma obra que Cristo Jesús hizo en esta tierra. Y aquel hombre, cuando recibió el poder. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque si alguien, lo que uno tiene en los bolsillos, alguien le está pidiendo ahí en el carro, usted va en el carro y alguien le pide una moneda, pero si usted no tiene esa moneda, no tiene ese billete, usted no puede darlo. Pero por eso el apóstol me llama la atención cuando dice aquí, entonces Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía el apóstol en ese momento? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para poder levantarse. Dice, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al instante
se afirmaron sus pies y sus tobillos. Y aquel hombre, ahora, este hombre, otro que fue transformado, cambiado, hoy estaba ahí cojo, no podía levantarse, no podía hacer nada, pero ahora se levanta y ahora ellos continúan el lugar para ir a adorar a Dios. Y este hombre también, saltando y glorificando a Dios, entró al templo y adorando a Dios. Y la gente que estaba ahí, porque todo el mundo llega, algunos al templo, dice, ellos quedaron asombrados y todo el pueblo vio lo que Dios podía hacer y alabaron y glorificaron el nombre de Dios. Querida iglesia, queridos amigos y hermanos, cuando tú haces algo para el Señor, lo único que tiene que hacer la gente no es alabarnos a nosotros, sino alabar a quién, a nuestro Dios. Y este hombre salió gozoso y feliz por lo que había hecho. Eso es lo que yo digo, un hombre transformado. Ese es el primero. El segundo de ellos es muy semejante a este primero. Es el otro pionero que quisiéramos encontrarlo en el reino de Dios. Lo vamos a mirar ahí en el libro de Hechos también, el capítulo 14. En Hechos capítulo 14 encontramos otro hombre que persiguió a la iglesia. Este hombre llevaba las cartas para poner preso a las personas, y pero un día fue tocado. Cuando iba camino a Emaús, fue tocado por Dios. Y ahora él le hace una pregunta a nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. ¿A quién tú persigues? ¿A quién persigue uno muchas veces? Y él dice a Jesús de Nazaret está persiguiendo. Ahora, viene Pablo que perseguía a la iglesia ya en Hechos capítulo 8, el versículo 3. Ahí vemos cuando estaba ahí listo en el tiempo de Esteban, con la ropa de Esteban en sus pies ahí. Y entonces ahora, pero ahora en el capítulo 14, ya este hombre fue transformado. Todos conocemos la historia, pero me llama la atención lo que el poder de Dios también hace. Y aquí es donde yo quisiera que viéramos nosotros. Capítulo 14, 1. Como acostumbraba Pablo y Bernabé, entraron al lugar, pero los judíos incrédulos no creyeron en él. Pero Pablo hizo algo extraordinario. Dice, y hubo un complot, perdón, estoy en Hechos capítulo 14. Bueno, aquí encontramos también Hechos capítulo, ahora sí, Hechos 14, 8. Dice, en Listra había un hombre inválido y dice a los inválidos, este vino a Pablo y Pablo oía mientras hablaba y fijó su mirada al ver a este hombre, la fe de ellos, y le dijo en gran voz, levántate, y dice, y ponte en pie. Y el hombre dio un salto y anduvo. Otro milagro hecho por otro hombre que era perseguidor de Cristo. Yo quiero decirte esta mañana, querido hermano y hermana, Dios quiere hacer lo mismo contigo. ¿Por qué? Porque dice que cuando Cristo llega a nuestras propias vidas, cuando Cristo llega a nuestra propia vida, Él los transforma y nos hace una nueva criatura. Y todos conocemos el ministerio del apóstol Pablo, extraordinario para la obra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiero recalcar en esta mañana? Dios transforma y Dios cambia a los hombres a través del poder del Espíritu Santo. Y si Dios ha hecho con esos dos pioneros, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, Dios también puede hacer contigo lo mismo. Y estoy seguro porque el Señor nos ha usado a nosotros. Yo he orado al Señor por algunos enfermos y por la misericordia y bondad de Dios se han levantado y han seguido sirviendo por mucho tiempo. Es probable que tú tienes la misma experiencia, porque las personas cuando ven en nosotros que Jesús está, su Santo Espíritu,
ellos vienen y dicen, hermano, yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero que usted tenga una oración porque a usted Dios lo escucha. No es así, es porque el Señor Jesús se manifiesta y hace el cambio en esa persona, pero no somos nosotros, es Jesús obrando en una manera especial. Pero la sierva del Señor menciona allá en el libro, testimonio para la iglesia, en la página 21, dice, Dios quiere que su pueblo sea luz. Dice, la luz que Dios dio a su pueblo no debe quedar recluida en la iglesia. Hay veces que nosotros somos muy especialistas para hacer muchos programas dentro del pueblo de la iglesia y la iglesia está aparentemente en movimiento porque hay programas de esto y lo otro, pero Dios no quiere eso. Él quiere que su representante, sus hijos, pueden ser una luz en el pueblo de Dios. Y este es el tiempo cuando el pueblo de Dios necesita levantarse. Yo estoy muy contento porque esta iglesia tiene el interés, estos hermanos tienen el interés de poder estar más cerca de Jesús. Y cuando usted está más cerca de Jesús, usted se convierte en luz para ayudar a otros que todavía no conocen al Señor Jesús. El propósito de Dios es que nuestra luz sea dada a las distintas personas, vecinos, amigos, parientes, para que ellos puedan también tener el gozo de un día encontrarse cara a cara con Jesús. Dice, como pueblo de Dios necesitamos humillarnos, necesitamos ser transformados. Como pueblo de Dios necesitamos cada día tener un encuentro con Jesús para ser usados de acuerdo a su santa y divina voluntad. Este es el tiempo de prepararnos, pero no solamente para quedarnos para nosotros, sino impartir las bendiciones. Pedro predicó y miles de personas llegaron a conocer cuando fueron transformados. Y Pablo también, tantas bendiciones. ¿Y por qué tú y yo no podemos ser esas mismas personas que el Señor nos puede usar poderosamente para la obra de Dios? Dios permite que este día, en tu crecimiento espiritual, tú puedes avanzar para poder llegar a entender que el Señor te puede usar poderosamente a ti también. Que el Señor te use hoy como nunca. Y antes de terminar esta mañana, yo quisiera orar para que el Señor puede ayudarnos. El tiempo que nos da es para poder difundir la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, gracias por el ejemplo hermoso que encontramos en estos grandes pioneros de tu pueblo, de tu iglesia. Porque tú mismo decías, la persona que viene a mí y que me acepta como mi salvador, como su salvador personal, estos pueden hacer estas obras grandes. Y estos hombres hicieron obras grandes y los veremos en el reino de Dios con tu ayuda, oh Dios. Y también nosotros queremos ser pequeños, pero poder hacer cosas extraordinarias para que muchos conozcan del amor tuyo. Nuestras vidas deben de estar escondidas en la vida de Jesús. Nuestro caminar, nuestros días, nuestra familia debe ver en nosotros un cambio, una transformación. Si el año pasado, este año que acaba de pasar, fuimos consagrados al Señor, este año se espera mucho más con la ayuda tuya. Y permito, Dios, que tu pueblo, tu iglesia, puede tener esta bendición, que este nuevo año que estamos caminando podemos acercarnos al Todopoderoso y la promesa del poder del Espíritu Santo que está con nosotros nos va a ayudar para vivir vidas santas y no solamente ser bendecidos nosotros, sino traer a otras personas a los pies de Cristo. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.